Iglesia, qué bueno estar juntos nuevamente. Y esta oportunidad es un tiempo muy especial. Queríamos confirmar en este tiempo justamente que podemos estar juntos como iglesia, estar apercibidos de lo que Dios quiere para nosotros, conscientes de que vivimos delante de Él, por Él y para Él. En esta hora, te animo a que podamos inclinar nuestro rostro y decirle, Señor, estamos aquí para escucharte a ti, no al hombre, sino a ti. Padre, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra y te rogamos, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas con poder de lo alto. Trata con cada uno de nosotros, Señor. Trata con cada uno conforme a tus planes. Tú nos conoces perfectamente. Para ti nada es oculto. Y tú sabes nuestra condición personal delante de ti. Por eso en esta hora, Señor, queremos venir a ti. Presentarnos, Señor, delante de ti, consciente ante quién estamos. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y rogarte que nos hables hoy y nos ayudes a vivir esta vida de fe como discípulo de Jesús, como tú quieres que la vivamos. Padre, te rogamos en esta hora que seas tú, Señor, tratando con nuestros corazones y nuestros pensamientos y nuestra voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos nuestra serie unos a otros y vamos a compartir un tema. ¿De qué manera podemos apoyarnos unos a otros justamente? ¿De qué manera práctica, vivencial nos podemos apoyar? Y quiero compartir contigo 4 temas. El primero, soportando al otro. Soportando al otro. Sí, me escuchaste bien. Como cuando uno dice, ya no lo aguanto, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Ya no lo soporto. Hay un momento en que llega a mi vida que dices, ya no más, ya no lo quiero ver cerca de mí. Y es aquí donde el Señor justamente nos recuerda por medio de esa carta a la iglesia de Colosas lo que dice allí. Dice, soportándoos unos a otros. Caray, esto es un llamado del Señor a mí, como creyente. No es un llamado al mundo, es un llamado al discípulo de Jesús. Es para ti y para mí ese llamado. Yo debo aprender a soportar al otro. Otra traducción, ¿sabes qué dice? Estamos llamados a ser tolerantes. Ahora, ¿qué cosa es tolerar? Tolerar, bueno, es admitir o permitir una cosa con la que no estamos de acuerdo. Bueno, y eso es posible, ojo, quiero que tengamos una precisión. No significa avalar aquello con lo que no estamos de acuerdo o consideramos que está mal. Aquí lo que estoy diciendo es, sé tolerante. Sé tolerante. Soporta ello. Porque aún el cristiano, el discípulo de Jesús, debe estar dispuesto a sufrir agravio. La pregunta es, generalmente ello no forma parte real de nuestra vida de fe. Porque pensamos que solamente, como lo piensa el mundo, vale para nosotros todo lo que son nuestros derechos, pero no nuestras responsabilidades, y menos cuando somos agraviados. ¿Por qué me va a tratar así? ¿Por qué debo yo vivir así? ¿Por qué tengo que soportar al otro? ¿Por qué tengo que ser tolerante? Y entonces comienzo a vivir como vive el mundo. Pero recuerda, al mundo, a ese hombre y mujer sin Jesucristo, no se le pide que sea tolerante. ¿A quién se le pide? Al creyente, soportándoos unos a otros. Al creyente con otro creyente, al creyente con su familia, al creyente con la gente que está afuera. Porque ellos no pueden reaccionar como reacciona un creyente, porque el creyente sabe quién es. Tiene una nueva naturaleza, tiene un nuevo propósito, se sabe redimido por Cristo, se sabe perdonado, tiene otra perspectiva de vida y no le puede pedir a aquel que no lo tiene que viva como Dios le está pidiendo. Pero tú y yo como discípulos sí estamos llamados a vivir así, de manera diferencial, que aprendamos justamente a soportar al otro, a tolerarlo. Y es interesante que este verbo que nos llama a soportar a otro va vinculado a uno más,
perdonar, que lo vamos a ver más adelante. Pero fíjate, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios hace un llamado más. Y aquí el Señor a través del apóstol Pablo dice lo siguiente: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. Ojo, viváis con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate, nos llama a ser ¿qué? A ser humildes, nos llama a ser amables, nos llama a ser pacientes, nos llama a ser tolerantes. ¿A quién es este llamado? A la iglesia de Cristo, al discípulo de Jesucristo, no al mundo, sino a ti y a mí. Ahora, ¿yo cumplo estas características? Claro, decimos, somos salvos porque hemos creído por fe en la obra de Jesucristo, pero vivo como discípulo. Y este es el llamado que el Señor quiere que tú y yo vivamos hoy también, y cada día. Y si no lo estamos haciendo hasta hoy, bueno, digamos, a partir de hoy, empiezo entonces. Qué importante tener esto presente. Esta carta a los Efesios indicaba en los primeros capítulos la misión de la iglesia. Y en esta segunda parte, lo que está diciéndole es, miembros de la iglesia de Cristo, creyentes, sí, tú y yo, ustedes tienen que vivir de esta manera para cumplir la misión de Cristo que se mencionó en los primeros capítulos. ¿Y qué está pidiendo? Que vivamos así, justamente humildes, amables, pacientes, soportándonos unos a otros. Ah, pero Juan, ¿cómo me hablas tú de humildad? Eso es algo que tal vez es para otros. Y que incluso ya en el primer siglo, donde imperaba esa sociedad greco-romana, ¿verdad? Se veía al que era humilde como alguien servil, innoble. Ah, no vale nada porque aún no tiene carácter, no se defiende, no hace valer sus derechos. Y entonces, ¿por qué el Señor nos pide ser humildes? Es interesante que el discípulo de Jesús tiene que llegar un momento en su vida en que tiene que tener conciencia real de dónde lo rescató el Señor. Pero también tiene que ser consciente de cómo es Él por su propia naturaleza humana, que es proclive al pecado, que peca también, no solo ayer, sino también hoy. Y es por eso que al verme y ver mi condición, no puedo ver por encima del hombro al otro y decir, yo te juzgo porque estás mal. ¿Y qué de mí? Cuando me doy cuenta que yo también soy tan pecador como otro, entonces tengo que verlo en humildad y con misericordia. Es que él está en falta. ¿Y qué de mí? ¿Nunca falto? ¿Nunca peco? ¿Hay alguien exento de pecado? Como dijo Jesús, que tire la primera piedra entonces. Porque somos muy buenos para criticar y juzgar los pequeños y los grandes errores de otros. Pero cuando se trata de esa actitud de nuestra parte para con otros, sopórtalo y toléralo. No. Y es por eso que muchas veces a los creyentes se le dicen, ya no son tolerantes, sino más bien hoy son ¿cómo? Intolerantes. Y no se está pidiendo, repito, que estemos de acuerdo y que avalemos los actos de ellos, pero soportaos unos a otros. Por amor al Señor, es el llamado al discípulo de Jesucristo. Si no, ¿dónde está la diferencia de creyente con el inconverso? ¿Dónde está aquel que viene a las iglesias y alaba los domingos y vive su vida de fe en la semana, pero vive una vida de crítica frente al pecado del otro? Te pregunto, la tolerancia muchas veces se deja de lado. Hace un tiempo formé un grupo de chat entre mis primos hermanos y hemos estado compartiendo diversos temas, pero en estos últimos tiempos, obviamente, el gran tema, ¿cuál fue? La política. Y claro, no podía dejarse de lado ese tema, ¿verdad? Que está en boga, obviamente, hasta hoy. ¿Sabes qué pasa?
que muchas veces hemos podido plantear nuestras posiciones, ¿no?, personales sobre el tema, y obviamente hay posiciones diversas y contradictorias. Y está bien. El problema se da, y no solamente en nuestro chat familiar, sino se ha dado en las redes sociales, en foros públicos, ¿verdad?, cuando se entra ya a la discusión o se llega al insulto. Yo recuerdo que hace poco justamente uno de mis primos insultó a otro en ese grupo privado de chat. Y yo escribí, yo soy el primo hermano mayor de todos. Y le dije, ¿sabes qué? Esto no puede ser, ¿no? Has excedido, te has pasado de la raya, debes pedirle perdón. Y él se sintió, no se sintió ofendido por lo que lo dije, sino consideraba lo que dije. Sino le estaba diciendo, es que él, a quien le había escrito, también del grupo, él tiene mucha lisonja, mucha burla, la forma en que él también me maltrata cuando yo hago un comentario porque está contra su opinión. Y entonces se escuda en ello, ¿y qué hizo? Mejor, para no tener problemas, me retiro del grupo, porque no tiene tolerancia para con el otro. Ser intolerante hoy es muy fácil. Y eso no se le puede pedir a la gente que no es creyente. Pero el soportarnos unos a otros se le demanda ¿a quién? A ti y a mí, que somos discípulos de Jesús. Te pregunto, ¿de qué manera práctica tú y yo somos tolerantes y soportamos a otro, aun cuando no estamos de acuerdo en lo que hace? Piensa en tu familia, piensa en tu círculo cercano. Yo le escribí a mi primo, a aquel que se salió, y le he pedido que él me dé la oportunidad de conversar con él. Y estoy a la espera. Si no, lo voy a llamar máximo el día lunes, porque todavía no me ha respondido. Pero hay que hacer algo. No fue conmigo, pero no podemos mantenernos indiferentes a ello. Hay un segundo punto, una segunda forma de tratar a los demás, los unos a los otros. Es perdonando al otro, perdonando al otro. Colosenses capítulo 3, este mismo pasaje citado por el apóstol Pablo dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es importante considerar lo siguiente: perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Es decir, hay una premisa, hay un requisito aquí que se da para perdonar, que hay una falta. Si alguno tuviere queja contra el otro, ¿cuándo tendré queja contra el otro? Cuando el otro me ha faltado. Y entonces, cuando el otro me falta, ¿yo soy quién? El agraviado. ¿Y a qué me llama el Señor? Entonces, resiéntete pues, porque tienes todo el derecho, justificado. ¿A eso me llama el Señor? ¿Verdad que no? ¿A qué me llama el Señor? Que me dice, perdónalo. No se trata de que lo merezca, sino se trata de lo que el Señor me pide a mí. Perdonaos unos a otros. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque el agraviado siempre es víctima. Y siempre va a pedir prácticamente que se humille el otro y pida perdón y que venga hasta el piso y que si no es así, entonces que espere mi perdón. ¿Y esto? ¿Es así? ¿Así está llamado a comportarse un creyente? No, ¿verdad? ¿A qué nos llama el Señor? A que perdonemos al otro. A eso nos llama. Es conceder ese de favor, no porque lo merezca, el perdón. Ahora es interesante que aquí hay que considerar algo más. Muchas veces no va a ser de iniciativa nuestra. Y es por eso que aquí el Señor, por medio del Espíritu Santo, guiando al apóstol, dice lo siguiente: justamente de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La causa por la cual debemos perdonar, en primer lugar, es porque Cristo nos perdonó a nosotros. Ejemplo tenemos de aquel que perdona, un perdón total, absoluto, sin nosotros merecerlo. O te pregunto, ¿alguno merecía el perdón de Jesucristo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué nosotros esperamos que sean las cosas distintas cuando nosotros somos los agraviados?
perdonar. Olvidar la falta de aquella otra persona, ¿verdad? Que ha cometido en contra nuestra o en contra de otro que está cercano a nosotros y nos ha afectado. Un ejemplo de esto último que se ha dado y he sido testigo. Cuando, digamos, en una familia vive también un hijo o una hija que está casado, pero viven en ese hogar de los padres. Y entonces allí hay una riña, una desaveniencia entre la pareja y los padres se enteran, indistintamente que sea de él o de ella, porque están en la misma casa. ¿Cuál es la actitud de los padres? Generalmente tienden a sentar partido. Están de acuerdo con él o ella, pero con alguien, generalmente con el que es hijo. Es interesante que una vez escuché lo siguiente. A veces cuán impertinentes es esta reacción de parte de los suegros aquí. ¿Por qué? Porque los hijos, ese hijo o hija y yerno o nuera, probablemente en la noche conversen y se amisten y al día siguiente otra vez bajen y salgan a casa. Pero esos padres siguen molestos. Y con ellos no fue el tema. Y seguimos resentidos. A veces resentimos porque nosotros somos los agraviados o nos resentimos porque alguien cercano a nosotros lo han agraviado. Y yo me sumo al agravio, ¿verdad? Es que es mi hijo, es que es mi hija. Y claro, hay ese sentimiento, pero yo no fui el agraviado. Y la pregunta, aún si lo fuere, ¿a qué me llama el Señor? Perdona. Olvida esa falta que te han hecho. No te está diciendo si merece o no nuestro perdón. Como tú y yo no lo merecíamos del Señor. Santiago capítulo 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, finalmente, para que Dios obre y sean sanados. Es interesante que en la religión judía se creía que la enfermedad estaba vinculada al pecado. Y por eso incluso ese pasaje en que a Jesús le preguntan, mire este enfermo, ¿quién pecó? Él o sus padres, ¿verdad? Y no era ni él ni sus padres, sino era para que la gloria de Dios sea manifiesto, para que el poder de Dios sea patente, para que veas quién es Dios realmente. Pero esa tergiversación a veces nos lleva a hacer otros análisis, pero que debemos realmente tener presente es que todos somos pecadores, que todos le fallamos a Dios, que todos fallamos de una u otra manera también a los hombres, a nuestro prójimo, a aquel que está a nuestro lado en casa, con nuestros empleadores, a alguien. Y es por eso que tenemos que tener presente también esto. ¿Sabes? Es probablemente sencillo, en un sentido, confesar nuestras faltas a Dios sabiendo que es en privado, que Él me oye, nadie más. Pido perdón y ya está. Pero ¿qué cuando dice, confesaos vuestras faltas unos a otros? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Se está refiriendo acaso que debo ir donde un ministro para confesarle mis faltas y obtener absolución? No. ¿Qué está diciendo? Confiesa. En un proceso judicial, cuando alguien está siendo justamente enjuiciado y esa persona dice, efectivamente, yo he hecho todo aquello de lo cual se me está acusando, ¿cómo se le reconoce? Es un reo, es un procesado que es confeso. ¿Por qué se le conoce como confeso a esa persona? Porque es alguien que ha reconocido su falta. Y aquí lo que nos está diciendo el Señor es lo mismo. Al confesaos unos a otros, reconozcamos nuestras faltas uno delante del otro. Perdóname, mujer, por haberte levantado la voz. Perdóname, hija, porque no debí responder así. Perdóname, madre. Perdóname, padre, hermano, etcétera. Cada uno sabe de la forma en que responde hoy en su día a día, en la vida práctica. Y allí es justamente donde el Señor nos llama a aplicar. Perdonaos unos a otros. No porque lo merezca, sino que debemos perdonar como el Señor nos perdona a nosotros. ¿Es fácil? No. ¿Te acuerdas de ese pasaje en que Jesús está exponiendo y las multitudes le seguían? Y de pronto dice, esta
esta pauta de vida, esta ley. Esto es muy duro de seguir. Y comenzaron a irse, ¿te acuerdas? Y Jesús voltea a sus discípulos y dice, ¿ustedes también se quieren ir? Porque no es fácil. Porque la vida cristiana no es fácil. Fácil es obviar estos principios y las demandas de Dios para nuestra vida, vivir una vida ligera, light, con derechos pero sin obligaciones. Eso es fácil. Pero una vida de discípulo de Jesucristo nos lleva también a considerar demandas, a cargar nuestra cruz cada día. Y esto implica perdonar aún a aquellos que no se lo merecen. Me llama poderosamente la atención la última parte. Confesaos vuestras ofensas para que seáis sanados. Esa versión del lenguaje actual dice, para que Dios los sane. Qué hermoso. Porque sabes, cuando hay falta de perdón, hay algo que agobia y destroza nuestra alma. Y necesitamos ser sanados por Dios, ser tratados por Él. No hay otra forma. Yo lo he compartido antes, mi relación con mi padre nunca ha sido buena. Y en los años en que él no vivió con nosotros, nunca estuvo, fue un padre ausente en su total extensión de esa frase. Hace algunos años, pocos años, él volvió a la ciudad, vivía afuera, y tratamos de engarzar un vínculo. Pero fue muy difícil. Pero peor aún cuando en una reunión de hace unos 3, 4 años, él se expresó de una manera absolutamente inadecuada que a mí realmente me ofendió y ofendió a los míos. Nuevamente quebró nuestra relación. Desde ese entonces no lo veo. Y sabes, él vive en mi mismo distrito, donde yo vivo, aquí en Lima ahora. Es una relación muy difícil, muy tensa. Y yo me siento el agraviado. Pero sabes, yo no me puedo parar aquí y predicar algo que no hago ni voy a hacer. Sino todo lo contrario. Sabiendo que tenía que venir aquí hoy y predicar esto, le escribí a mi padre. Y le dije, quiero conversar contigo. Un día, 2 días, 3 días, ya vi que lo leyó. Y al día siguiente, ayer me llama. Pero tenía solamente pocos minutos para hablar. He quedado en que vamos a hablar este lunes. Y quiere el Señor justamente obrar en esa conversación con Él. Porque hay que vivir la vida de fe de manera práctica, no teórica. Para mí no es nada fácil conversar con Él. Y tal vez tengas tú a alguien a cual te sea difícil de realmente perdonar. No solo por lo que ha hecho ayer, en el pasado, sino tal vez por algo más cercano, algo reciente, algo, como dice acá, que está dañando tu alma y que necesita ser sanada. Te invito a que tú puedas considerar esto, perdonar. Una tercera variable, ser amable con otros. Ser amable con otros. La palabra de Dios dice lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y yo cuando veo esta palabra, que estamos llamados tú y yo a ser benignos, que es ser amable, ser bondadoso, debo pensar, ¿y esto qué significa ser benigno? ¿Ser bueno? ¿Eso significa ser benigno? Los griegos definían la amabilidad conceptualmente como aquella disposición en la mente por lo cual tenía allí presente tanto lo que era de mi prójimo como lo mío. Es decir, cuando yo pienso en amabilidad y lo que significa, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando en que he aprendido a mirar afuera y no solamente a mirar hacia adentro. En ver los intereses de los demás y no solamente en ver mis intereses. Y Dios me llama a ser así, benigno, amable.
que nos debe caracterizar como una muestra de buena voluntad para con los demás, con esa sociedad en la cual estamos llamados a ser luz y sal, ¿verdad? No solamente cuando predicamos el Evangelio, cuando lo verbalizamos, sino cuando también actuamos, nos conducimos en medio de una sociedad inconversa. Allí también estoy llamado a ser amable. Y por eso, cuando yo monto en cólera o digo, pero ¿cómo es posible esto? Estoy dejando de ser amable porque estoy viendo la inconducta del otro. Y a mí muchas veces se me borra de mapa conceptual, ¿sabes qué? La amabilidad. Debo reconocerlo. Un ejemplo, cuando transeúntes pasan la calle, atraviesan la calle a mitad de cuadra y uno está manejando y dices, ¿cómo se le ocurre, verdad? Más allá de los problemas legales que puede haber. ¿Cómo es que hay gente que no respeta el tránsito y por mitad de la calle, cruza cuando debe cruzar en la esquina, cruza y eso que no contamos las motos? ¿Cuán amables podemos ser? ¿Cuán benignos podemos comportarnos? ¿Verdad que es difícil? Yo he tenido que conversar este tema con mi esposa. ¿Cuándo debo parar el carro, aun cuando sea un momento inapropiado? Pues tengo que trabajar en eso. Te pregunto, ¿y tú? ¿De qué manera práctica, hermano, hermana, eres benigno? ¿Eres amable? En aquellas circunstancias en las cuales diríamos, lo que te sale es todo lo contrario. Y tienes que refrenar ello para ser benigno. ¿Te das cuenta? Piénsalo. Yo te compartí mi testimonio. Piensa en ti. Porque cuando nos llama a ser benignos a todos, es para que todos pongamos en práctica esto. Y entonces piensa en tu caso particular. Por último, estamos llamados también a ayudarnos, ayudando al otro. Una última faceta de poder apoyarnos. Gálatas 6:2 dice lo siguiente. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Me gustó mucho una comparación entre unos pasajes que quiero que los veamos a continuación. La NTV dice lo siguiente. Quiero que me acompañes en la pantalla. Dice, ayúdense a llevar las cargas de los otros. Y aquí pareciera como que los otros tienen cargas, nosotros no, pero vamos a ayudarles a aquellos que la tienen, ¿verdad? Sin embargo, la NBI dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Es decir, aquí hay una ayuda recíproca. Ambos tenemos cargas y ambos nos ayudamos. Hay un sostenimiento mutuo en el cual yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. El lenguaje actual, el texto del lenguaje actual dice lo siguiente. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Entonces aquí desarrollo esta palabra, carga por dificultad. ¿Qué es una carga? Es efectivamente, es aquella dificultad o prueba que tiene una persona que no puede resolver con facilidad o que no puede resolver por sí mismo esa situación y entonces necesita de otro, unos a otros como la serie, del otro que me ayude a mí a sobrellevar aquello que está cargando mi vida ahora. Porque yo no lo puedo sostener por mi propio medio. Y a eso me llama justamente el Señor. Porque aquí justamente hay una oportunidad de mostrar mi fe, mostrarme como discípulo de Jesús. No habla de que solamente debo sobrellevar mis cargas con aquel que es creyente, sino con aquel que está cercano a mí. Hay una diversidad de ejemplos que podría dar en que se puede poner y que lo hemos vivido como familia y también de manera personal. Pero aquí esta oportunidad de apoyar a otro y sostenerlo es hermoso porque dice, cuando hacemos esto se cumple la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Gálatas mismo lo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. La ley de Cristo es la ley del amor. ¿Y de qué manera muestro yo amor, ese amor que viene de Dios, a otro? Cuando en este caso lo ayudo. Le ayudo a sobrellevar aquello que es difícil para él. Le ayudo a sobrellevar aquello que él solo tal vez no va a poder salir adelante. Le ayudo a sobrellevar aquello que no sabe cómo resolverlo. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Es una manera práctica en que podemos apoyarnos también. Todos tenemos necesidades, todos tenemos apremios, aflicciones, sueños, expectativas, congojas, dolores. ¿Tú te has puesto a pensar, hermano, hermana, qué necesitan sobrellevar tus pastores? ¿Quién sobrelleva la carga de los pastores? Porque como iglesia siempre esperamos que los pastores atiendan a la grey, ¿verdad? Y todo el mundo tiene que ser atendido por el pastor. Y tenemos, gracias a Dios, un equipo pastoral y un grupo de pastores que estamos organizados. Sin embargo, te pregunto ¿y qué de las cargas de los pastores? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en ello? ¿Cómo llevan sus cargas? ¿Llevamos nuestras cargas? Si alguien que nos llama y lleva la carga con nosotros, nos sostiene, nos ayuda. Porque todos, tú también que me estás oyendo, que tal vez no eres pastor y tienes tus cargas, como todos. Y allí nos identificamos en que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida que alguien esté allí con nosotros, sobrellevando nuestras cargas por amor. Yo puedo estar conociendo a los pastores de aquí de la iglesia, en privado, y quedará en privado, ¿verdad? Y estoy aprendiendo también a hacerlo recién. Porque no es lo mismo que en un grupo humano, sino con pastores. Pero te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿tienes esa disposición en tu corazón para sobrellevar las cargas de otro? No te digo de un pastor, pero te digo de alguien más, y dejar de verte solamente a ti y ver al otro. Todos tenemos experiencias diversas. Todos tenemos cosas de las cuales contentarnos, llenarnos de regocijo, y otras de las cuales lamentarnos. Algunas de las cuales nos causan dolor y otros expectación. La vida de los pastores no es distinta a la vida del resto de la congregación o de la sociedad civil. Todos tenemos necesidades, luchas, problemas, dolores. Pero el Señor nos llama a que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y por eso en una sección de la Biblia dice, oren por sus pastores. Que en esta hora el Señor trate con nosotros y que nos enseñe a poder ver al otro en esta serie unos a otros. Que más allá de verme a mí como sujeto de derecho o agraviado, comience a pensar también en el otro como alguien a quien me debo por amor al Señor. No porque lo merezca, sino por amor al Señor debo darle y atenderlo como Él quiere. Amén. Vamos a orar. Te invito allí a inclinar tu rostro y vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Difícil es para nosotros muchas veces ser confrontados con ella y aterrizarla de manera práctica en situaciones reales que nos atañen directamente a nosotros sin pensar en otros. Y cuando nos vemos así, en nuestra cruda realidad, entonces nos damos cuenta que necesitamos cada día más de ti. Padre, venimos a ti en esta hora para pedirte perdón si es que no hemos estado actuando como tú nos llamas a actuar.
que al pensar en los otros, Señor, recordemos, Señor, que estamos llamados a soportarlos, que estamos llamados, Señor, a perdonarlos, que estamos llamados a sostenerlos, Señor, a ayudarnos mutuamente. Padre, pon la disposición en cada uno de nosotros como tus hijos para atender al otro. Y así sea también hecha la ley de Cristo, la ley del amor en cada uno. Te damos a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.